Buenas tardes. Estamos reflexionando sobre Cristología en nuestro capítulo del Volver a Jesús de Nazaret con fidelidad y urgencia, siguiendo las reflexiones del padre Luis Mosconi en el libro Dar verdadero sentido a la vida, que es el mayor desafío del ser humano. En el programa anterior veíamos cómo puede darse un cristianismo sin Jesucristo. Y esto es algo que se da, porque cristiano es solamente aquel que sigue a Jesús. El que no lo sigue no es cristiano, aunque se llame cristiano. Dada toda esta circunstancia, queremos reflexionar ahora en dos aspectos muy importantes. Primero, que el mundo está hundido en una crisis sin precedentes. Y por eso, en segundo momento, necesitamos volver a Jesús de Nazaret con fidelidad y urgencia. Agradecemos a aquellos que por las radios nos escuchan y en las distintas plataformas nos siguen. El mundo hundido en una crisis sin precedentes. Vivimos no solo en una época de crisis, sino en una crisis epocal. ¿Y por qué en una crisis epocal? Porque su cobertura es global, es arrasadora, de dimensiones enormes. La palabra crisis es una de las palabras más citadas en el mundo entero. ¿Y qué es lo que revela la palabra crisis? Una situación problemática, confusa y difícil de gestionar. Hoy todo es cuestionado, nada parece claro. Y esto sucede en todos los aspectos de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural, de la vida religiosa y de la vida eclesial. Como consecuencia de todo esto, crecen las tensiones, la desconfianza, el pesimismo y el fatalismo. Lo que parecía claro antiguamente, ahora es dudoso, es oscuro, y las razones para vivir se han vuelto difíciles. Esta crisis alcanzó con toda su fuerza al mundo religioso. Y alcanzó con toda su fuerza al mundo religioso a causa del vacío existencial que existe en tantísima gente y que afecta a las religiones cristianas, como ya vimos anteriormente. Crece la indiferencia. El Dios de la Biblia no interesa más como antes. Las nuevas tendencias religiosas no tienen nada que ver con el Dios trascendente. Y de aquí que proliferan religiones sin Dios, que cierran a los individuos en sí mismos, en su propia carne, en la búsqueda de ¿qué? De un bienestar individual. De un bienestar individual sin consecuencias en la vida de la sociedad. Y por eso se rechazan
instituciones religiosas y muchos crean su propia religión. Por eso decimos que el individualismo religioso domina. Al mismo tiempo, crecen formas de vida marcadas por el paganismo, donde Dios acaba sobrando. Hay condominios cerrados, corazones cerrados, donde Dios no puede entrar. ¿Cuáles serían otros síntomas que podemos ver de esta situación? Consumismo, gastos innecesarios, culto al cuerpo. Ya no se hace dieta por salud, sino para tener un cuerpo perfecto, dicen, bonito, y son gastos innecesarios. Primacía, se le da el primer lugar a lo sensual, una vida nocturna muy activa. Los fines de semana, las vacaciones, se han vuelto más importantes que otros compromisos. Entre los cristianos no está clara la identidad del ser cristiano. La iglesia es vista como una institución atrasada, fuera del tiempo. Propaga ciertos principios de no al aborto. Y entonces se dice que está atrasada, fuera del tiempo. Una iglesia que está, dicen ellos, curvada sobre sí mismo, lejos de la vida moderna y poco democrática. Crece la falta de interés por la vida de la iglesia y muchos la abandonan y ya no significa nada. Qué tristeza y qué pena da, pero es también un desafío para la coherencia y el testimonio de aquellos que permanecemos en la iglesia. Esta crisis generalizada, sin dirección, sin rumbo, viene dejando peligrosos vacíos existenciales. Hay mucha exterioridad y poca interioridad, mucha superficialidad y no se ahonda en la raíz de las cosas. Y porque no ahondamos en la raíz de las cosas, tampoco sabemos descubrir a Dios presente en nosotros, aún en medio de estas crisis. Entre los cristianos, por eso, no está clara la identidad de ser cristianos. Y crece la falta de interés por la vida de la iglesia. Y muchos la abandonan y ya no significa nada más. Esta crisis generalizada, sin dirección, sin rumbo, viene dejando peligrosos vacíos existenciales. Mucha exterioridad, dije anteriormente, y poca interioridad. La falta de esperanza y de confianza comienza a formar parte de la vida de muchas personas. Nos faltan motivos y razones para vivir. Y el cristiano ante todo es aquel que da razones de su propia esperanza. Vamos llevando la vida sin grandes sueños y sin entusiasmos. Pero si caemos en la cuenta, vivir así, sin esperanza, es como renunciar a vivir. La esperanza da alegría, la esperanza da ánimo, la esperanza entusiasma. Y si nos falta, estamos renunciando a vivir. Afortunadamente, debajo de las cenizas de vacíos existenciales,
brotan signos que están pidiendo auxilio, socorro y que clama por la salvación. Y es ahí donde debemos recomenzar el camino por los senderos de la vida, despertando nuevo sentido, nuevo ardor y nuevas razones para vivir. ¿Qué hacer entonces?, nos preguntamos. ¿Continuar las cosas como están? No, no podemos. Tenemos que recuperar con urgencia la fuerza sanadora, la fuerza regeneradora que regenera, la fuerza liberadora de Jesús de Nazaret y de su proyecto del reino de Dios. Un conocido filósofo francés, muy sensible a los valores cristianos y a la gran figura humana de Jesús de Nazaret, una vez dirigiéndose a pastores de varias iglesias, a obispos, a sacerdotes, lanzó el grito: hombres de iglesia, devuélvanos a Jesús de Nazaret. Y esta es la cuestión importante, el desafío que nos debe sensibilizar y unir. Y este desafío es reencontrarnos con Jesús de Nazaret, porque si nos reencontramos con Jesús de Nazaret, estamos reencontrando el sentido pleno de nuestra vida. Cristo es el gran desafío por recuperar, y recuperando a Cristo, entonces reencontramos el sentido pleno de nuestra vida. En segundo lugar, decía, tenemos que volver a Jesús de Nazaret con fidelidad y urgencia. Y volver a Jesús de Nazaret es la salida, es volver a la identidad del ser cristiano. No es posible ser cristiano sin Jesús. Y esto es lo que la iglesia debe anunciar. La iglesia debe ser capaz de anunciar y de testimoniar a Jesús. Si no lo hace, es una iglesia muerta. Pensemos bien en nuestras predicaciones, en nuestras catequesis. Tenemos que anunciar y testimoniar a Jesús, el Dios de la vida. Hablando de la participación de la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, se repitió el mensaje. El anuncio del Evangelio es la primera y constante preocupación de la Iglesia. Con tantos planes y programas, no dejen a Jesús fuera de la obra misionera. Y son palabras que nos hacen pensar. No es la buena programación teórica hecha sobre el escritorio lo que nos va a convertir evangelizadores. Es cierto que hemos de planificar y hemos de planificar compartiendo, estudiando juntos, analizando la realidad junta y tratar entonces juntos de dar esa respuesta a lo que la humanidad hoy necesita. Por eso necesitamos volver a Jesús de Nazaret con fidelidad y urgencia. El mismo que caminó por las aldeas y pueblos de Galilea, así como los evangelios lo relatan. A Él tenemos que volver. Retornar a Él es encontrarlo de nuevo. Es conocerlo con profundidad. Es redescubrir su verdadero rostro. Es como si lo encontráramos por primera vez, pues las imágenes que tenemos de Él con frecuencia son solo un maquillaje, pura superficialidad. Lo necesitamos para tener
fuertes convicciones. Tales convicciones no se encuentran en las farmacias con pastillas o jarabes. Ninguna tienda, ningún supermercado vende convicción por libra o convicción por kilo. La convicción se adquiere en el encuentro con el Señor. La convicción no se compra, es don que recibimos y es un don gratis al contemplar la vida y el Dios de la vida y amigo de la vida, según nos dice el libro de Sabiduría 11:25. Don que debemos saber cuidar con mucha atención y cariño para no perderlo. Son cosas que brotan de profundas experiencias personales o del testimonio que recibimos de otras personas. Todo ser humano siente hambre de convicciones profundas. Siente hambre de testimonio de gente coherente. ¿Por qué? Porque vive de las convicciones. La búsqueda de sentido verdadero alcanza a la humanidad entera. Podríamos decir que es un asunto planetario. La grandeza de una persona se define en esta búsqueda constante, permanente, entre dramas, avances, algunas veces retrocedemos, pero siempre desafíos. Para los cristianos, esta búsqueda del sentido verdadero de la vida está íntimamente ligada a la persona de Jesucristo, como nos recuerda por experiencia el apóstol Pablo de Tarso. Para mí, el vivir es Jesucristo. Seguir a Jesús de Nazaret era el sentido de su vida. Era la razón principal de su existir. Pablo no se sentía persona verdadera sin ser discípulo de Jesús. Vivió constantemente en esta búsqueda y al encontrarlo vivió inmensamente feliz y agradecido. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya conseguido, pero una cosa yo hago, dice San Pablo, olvidándome de lo que queda atrás y avanzando hacia lo que está delante. Corro hacia la meta en vista del premio que viene de Dios en Cristo Jesús. De aquí la esperanza y la convicción del apóstol Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14. Se trata pues de ¿qué? De colocar a Jesús de Nazaret, el Cristo, como referencia última, pero también decisiva de nuestra vida y de la vida de las comunidades cristianas. Cristo es nuestra referencia y solo Él, pero no siempre es así. Con frecuencia, en lugar de Jesús de Nazaret, lo que aparece más en primer lugar es la iglesia con sus actividades y estructuras. Las numerosas advertencias parroquiales cargan esta marca y por eso Jesús pasa a segundo plano. Pensemos en la celebración de la misa. A menudo, con frecuencia, ella no llega a ser el memorial de Jesús, del Jesús de Nazaret, de Galilea, del Señor encarnado en nuestra historia.
Ella a veces se parece más al memorial de la iglesia institución, con sus sacerdotes, ritos, actividades y estructuras varias. Pero a algunos nos falta la unción, nos falta el carisma para presencializar a Jesús Salvador y Señor de la historia, y que está encarnado en nuestra historia, y que, como que si fuera sínodo para Él, va caminando con nosotros, va junto a nosotros para apoyarnos, para animarnos y para fortalecernos. Vamos a la misa para recordar a personas fallecidas queridas. O vamos a la misa por el cumpleaños, por los 15 años de la hija de mi compadre o de mi hijo de vecina. Y no vamos para actualizar la memoria viva de Jesús, de que Él está presente y que está vivo en medio de nuestra asamblea eucarística. Se llega al absurdo de tener en las parroquias numerosas actividades pastorales, pero sin tener en ellas la gracia y la oportunidad del encuentro personal con Jesús. A esto le llamamos activismo pastoral, que no conduce a nada, solo al cansancio y al desengaño. Tratemos de simplificar las cosas, de testimoniar con coherencia y con convicción a Jesús de Nazaret Salvador, y tengamos esta oportunidad de encuentro con Jesús. Volver a Jesús significa entrar en proceso de auténtica conversión permanente, colocando en el centro de todo el seguimiento de Jesús. Generalmente las actividades de las parroquias mantienen las estructuras de siempre. Difícilmente logran encantar y atraer a la gente a un encuentro personal y vital con Jesús de Nazaret. Volver a Jesús es llenarnos de la misma presencia de Dios que habita en Jesús. Con esa presencia viva del Padre en su vida, Jesús se convertía en un luchador apasionado e incansable por una vida más digna para todos, más humana y feliz, privilegiando siempre a los más pobres, a los excluidos y a los sin defensa. Y así hemos de ser nosotros. Luego, es importante recordar lo siguiente: no puede ser cualquier Jesús, sino el Jesús de los evangelios, que vivió en cierta época, en determinado contexto geográfico, político, económico, social, cultural y religioso. Vivió así y ahí practicó. De ahí la importancia del acercamiento histórico a la persona de Jesús, como vimos en el capítulo anterior. Lo que interesa es conocer la práctica de Jesús, lo que Jesús hacía por las convicciones profundas, por el convencimiento que él tenía. Es sentir de cerca cuánto Jesús ha sido fiel, totalmente y radicalmente fiel a la voluntad del Padre. Y por eso esto pide que una lectura contextualizada de los textos sagrados,
de los textos del Evangelio, y de lo contrario estaremos manipulando el santo nombre de Jesús. Dios les bendiga, feliz tarde y que Dios les llene de sus dones y que busquemos y tengamos ese encuentro vivo con Jesucristo. Por eso, en el próximo programa, vamos en este camino de volver a Jesús a cultivar una profunda y experiencia mística, profunda, de verdad, con Él. Por eso, repito, volver a Jesús es cultivar una profunda experiencia mística con Él. De nuevo, Dios les bendiga.